Entonces, bueno, lo primero es creamos nuestro archivo .c con algún nombre, lo guardamos. Estoy usando el IDE CodeBlocks y vamos con las cabeceras. ¿Sí? Entonces era #include, la librería estándar del lenguaje C, y vamos a colocar de una vez nuestra función main. Por ahora la función main la vamos a colocar abajo, y arriba de la función main vamos a crear nuestras funciones. Voy a explicar cómo definimos, ¿sí? O cómo le decimos al lenguaje C que vamos a usar una constante. Una constante no puede cambiar de valor, a diferencia de una variable. En la variable nosotros podríamos tener aquí la variable A, que se llama, la variable que se llama A, y le podemos dar un valor que es 0, es de tipo entero, y después acá abajo yo le puedo cambiar el valor, ¿sí? Esto lo permite hacer, pues, las variables, lo permiten hacer las variables. En el caso de una constante no, yo le doy un valor, ¿sí? Y respeta ese valor durante toda la ejecución del programa. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, este valor será el tamaño de mis arreglos. Voy a definir varios arreglos. ¿Cómo hago eso? Bueno, abajo del #include vamos a poner #define, es decir, vamos a ir a definir una constante que se va a llamar tamaño, o vamos a llamarle tam nada más, espacio, así se define una constante, y vamos a darle 5, el tamaño 5. Podemos darle tamaño 2, tamaño 3, 10, etc. ¿sí? Y este tamaño lo vamos a usar para todos nuestros arreglos que vamos a crear. Bueno, con esto yo puedo usar la constante que se llama tam, y entonces el nombre de mi constante, que será tam, tiene el valor de 5. Ese valor ya no lo puedo cambiar acá en la función main o en las funciones que yo vaya creando, ya no lo puedo cambiar, ya se queda fijo. Bueno, ahora vamos a crear un arreglo. ¿Por qué global? Porque está afuera, o va a estar afuera de todas las funciones. Entonces, si yo tengo una variable afuera de todas mis funciones, pues yo lo puedo usar, esa variable, en cualquier función, no hay ningún problema. Pero si declaro una variable, un arreglo adentro de una función, como es el caso del main, a lo mejor, pues esa variable o esas variables que estén aquí adentro, ¿sí? Aquí adentro de mi función, solamente las podré usar aquí. En otras funciones que yo creé no las puedo usar, ¿sí? Y ahí es lo que tenemos que validar, y veremos cómo le hago para pasarlas a otra función, porque sé que no las puedo usar, pero como parámetros, ¿sí? Hay que recordar la definición de parámetros formales y actuales. Voy a declarar un arreglo que sea de tipo carácter. Para eso voy a poner el tipo char, que es el tipo carácter, así como int, en lugar de int es char para carácter, y le voy a decir que aquí voy a tener, pues no sé, vamos a ponerle A1 de arreglo 1. Tengo que darle, ¿sí?, aquí el tamaño de esta forma. Como tiene corchetes, precisamente le está diciendo a la máquina que es un arreglo que se llama A1. Aquí están los corchetes de tipo char. Ya que tenemos el arreglo, tenemos que darle un tamaño, y vamos a usar tam, que es nuestra constante. ¿Qué valor tiene tam? Tiene 5. Si se dan cuenta, las constantes es una buena práctica, las constantes, darles nombres en mayúsculas, porque así pues identificamos que es una constante. Las variables van minúsculas, mayúsculas o minúsculas, etc. Las constantes las
deberíamos nombrar con mayúsculas para poder identificarlas. Bueno, tengo mi arreglo, ¿sí? Y voy a crear acá abajo. Aquí voy a poner como comentario, ¿no? Variables globales, que las puedo usar en todas las funciones, ¿verdad? Y aquí voy a poner, esto es una constante, como comentario. Y luego aquí voy a poner una función, ¿sí? Le voy a poner función que llena el arreglo con caracteres, ¿sí? Y aquí voy a crear mi función. ¿Cómo creo mi función? Lo que debo hacer para crear una función es colocar el tipo de dato que va a devolver, si es que devuelve un tipo de dato. Si no devuelve nada, yo ya sé que debo poner void. Bueno, si devuelve algo, pongo el tipo de dato que va a devolver. Un entero, un carácter, ¿sí? Bueno, luego va el nombre de mi función, nombre de la función, ¿sí? Y entre paréntesis por acá tendrían que ir mis parámetros. Ahorita no vamos a definir parámetros, nuestra función no va a devolver nada, por lo tanto le tengo que poner void, ¿sí? Así que vamos a ello. Entonces aquí voy a crear la función. Cuando creo la función es cuando voy a definir qué es lo que va a ser mi función. Cuando alguien la utilice, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, no va a devolver nada, por lo tanto le pongo void, espacio, el nombre de mi función, y se va a llamar llenar arreglo, ¿sí? Paréntesis, llave que abre, llave que cierra. Bueno, aquí no, aquí lo que podemos hacer es llenar el arreglo, cual este A1 está aquí, ¿sí? Y vamos a usar, y no vamos a definir parámetros, ¿sí? Lo voy a dejar así vacío, porque no quiero que llegue nada ahí. No quiero pasar parámetros, y lo que voy a hacer es llenar mi arreglo. Aquí, vean otra vez, si yo aquí en mi función, ¿sí? Que va desde aquí hasta acá, si yo aquí adentro, ¿sí? Declaro variables, esas variables son variables locales. ¿Por qué? Las variables locales solamente se usan dentro de mi función, es decir, aquí. ¿Sí? Yo no las puedo usar en la función main, acá abajo. Afuera no las puedo usar. Entonces, aquí si defino variables aquí adentro, solamente las puedo usar ahí mismo y ya, no las puedo usar en otro lado. Ahora, vamos a declarar una variable que va a ser nuestra variable que se llame posición. Esta variable, como está aquí adentro de mis llaves, solamente la puedo utilizar aquí. No la puedo utilizar en otra función, ni afuera de mis funciones, ni nada, ¿sí? Si yo la quiero poner a usar aquí y le quiero dar un valor, ¿sí? Aquí lo que la función main me va a decir es, yo no tengo esa variable. Si la tienes en tu función llenar arreglo, pero solamente la puedo usar aquí. Si tú la quieres usar aquí no se va a poder, ¿sí? Entonces la vamos a quitar, ¿no? Así se ve mi arreglo, que se llama A1. Y bueno, aquí tengo ya el número de mis casillas, de mis lugares, de mis elementos, ¿sí? Y ahorita no tiene nada. Dijimos que íbamos a partir de eso, aunque el lenguaje C le da el valor de 0 a los enteros, a los reales, etcétera, ¿sí? Bueno, esto ya lo voy a borrar. Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo quiero llenar mi arreglo, es decir, que esta función que estoy creando
vaya a la casilla 0 y le ponga un carácter, ¿sí? ¿Qué carácter? Pues le voy a poner el carácter X. X así a todos. Así, la letra X. Recuerden que un carácter es un símbolo de nuestro alfabeto, ¿sí? O del código ASCII, ¿sí? Entonces un carácter sería esto, sí, esto es un carácter. Y los caracteres en los lenguajes de programación por lo regular van entre comillas simples, ¿sí? No dobles. Estas son las dobles que usamos en el printf. Las simples son estas. Entonces aquí quiero ir y ponerle a X. Entonces déjenme aquí, borro esto para que vean qué es lo que queremos hacer. Vean, entonces voy a la posición 0, pongo mi X, mi carácter X, incremento, me voy a la posición 1 y pongo otra X, incremento, posición 2X, incremento, posición 3X, incremento, posición 4 y X. Mi arreglo, que tiene 5 casillas, les pongo a todas las X. Eso es lo que quiero hacer. Bueno, ¿y cómo hacemos eso? Así que aquí voy a usar un for, ¿sí? Pongo aquí mis llaves del for. Bueno, ¿qué es lo que quiero repetir? Lo que quiero repetir es que ponga la X. Por eso voy a usar el for. Entonces me voy aquí y empiezo en la posición 0. Luego posición menor que quién. ¿Cuál es el tamaño de mi arreglo? Pues está en la constante, está en tam, aquí arriba, ¿sí? Aquí tam, pues ¿qué valor tiene? Tiene el valor de 5. Entonces posición comienza en 0. Por lo tanto yo quiero que la primera vez haga esto, ¿no? Posición, aquí está, empieza en 0. 0 es menor que tam, que vale 5, pues me dará verdadero. Pongo la X en la casilla 0, luego se regresa y va a incrementar. ¿Quién? Pues posición. Entonces sería aquí, la otra condición sería cuando vale 1, ¿no? Entonces lo voy a poner de este lado. 0 es menor que 5, me da verdadero. Cuando regrese, bueno, pone la X, ¿sí? En el arreglo, en la casilla 0. Incremento en 1 la posición y 1 menor que 5, verdadero. Escribe la X, incremento 2, así. Pongo la X, 3 menor que 5, verdadero. Pongo la X en la casilla 3, ¿sí? Incremento a la casilla 4, menor que 5, verdadero. Pongo la X. Y cuando incremento, aquí va a ser 5 la posición, pero ya no hay casilla 5, vean. Aquí no tenemos casilla 5. Entonces aquí, cuando realice esta comparación, 5 es más chico que el 15, pues esto es falso. Ya no va a escribir la X, y eso es correcto, ya se saldrá del for, eso es lo que queremos. Por eso está aquí esta condición. Bueno, y acá, ¿quién queremos incrementar? Pues vean, 0, 1, 2 y así me voy, ¿no? ¿Quién vale 0 al inicio? Pues posición, aquí está. Es como mi contador, ¿no? ¿En qué posición estoy? Primero en la 0, luego en la 1, etc. Por lo tanto aquí incremento posición. Y aquí lo que hago es lo siguiente, vean. Yo quiero que en mi arreglo, ¿cómo se llama mi arreglo? Aquí está, se llama A1. Pongo A1. ¿Sí? Cuando yo hago referencia a un arreglo siempre, valga la redundancia, la máquina me va a decir en qué posición, porque A1 es un arreglo y tienes varias casillas, ¿sí? Varios elementos, ¿en cuál elemento? Entonces aquí tengo que poner mis corchetes y aquí adentro va mi número de casilla o mi número de elemento, ¿sí? Que ahorita vamos a ver cuál es. Y yo le voy a poner, va a ser igual, ¿a quién?
a la letra X o al carácter X. ¿Cómo hago eso? Pongo comillas simples. Aquí están mis comillas simples. ¿Sí? Entre comillas simples, bueno, acá punto y coma porque estoy asignando. Entre las comillas simples le digo qué carácter quiero. Y bueno, pues yo quiero la X. ¿Sí? Entonces lo que hace aquí es lo siguiente. El carácter X, guárdalo en el arreglo a 1, pero me falta darle en qué casilla. ¿Sí? Como va a estar entrando a este for, y aquí se va a estar repitiendo, ¿sí? Va a entrar, se va a repetir, pues la primera vez quiero que aquí sea 0, ¿sí? Luego cuando regrese, pues ya no quiero que sea 0, ahora que la ponga la X en la casilla 1, 2, 3 y así. ¿Y quién se va incrementando de aquí de nuestro for? Pues la posición, nuestro contador. Entonces ese va entrando a las casillas de mi arreglo. Por lo tanto, ¿qué haríamos? Pues aquí el número de casilla pues será la posición, porque cada que entre cambia el valor, lo incrementa. La primera vez 0, la segunda 1 y así me voy hasta 4. Vean que acá va a entrar hasta dónde, hasta que mi casilla, yo lo voy a poner aquí arriba, ¿sí? Esta variable de 0, 1, 2, esta es mi variable posición, ¿sí? Y esta va incrementando. Vean que va a llegar o va a entrar a poner la X cuando, hasta aquí, hasta que 4 sea menor que 5, que mi posición, mi variable posición sea. Cuando es 5 posición ya no entra, ya no escribe la X. ¿Por qué? Porque pues nada más tengo 4 casillas, ¿sí? Y eso ya lo determinamos con la condición.